Tras la lesión de Jamal Musiala y las marchas de futbolistas como Leroy Sané o Thomas Müller, el Bayern busca una nueva estrella para su ataque y el último en interesarse para el equipo alemán es Luis Díaz, el futbolista del Liverpool. Hoy hablamos si verdaderamente tiene sentido y deben ficharle o no. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Ya sabéis que el Bayern está buscando extremo izquierdo, sobre todo, aunque en realidad está buscando una nueva estrella para complementar un ataque con Musiala, ahora lesionado. Harry Kane y Michael Olise está buscando esa cuarta pata de la mesa para tener una mesa, ya no una mesa equilibrada, sino una mesa de alto standing, una mesa en la que se mueven los títulos importantes, una mesa en la que colocar los títulos importantes del futuro y el último interés que tiene el Bayern, con el que según Bild han llegado a un acuerdo personal. Fabrizio Romano dice que Luis Díaz está más cercano a llegar al Barça, pero bueno, parece que son los dos equipos junto al fútbol saudí que está interesado en Luis Díaz. Es el futbolista del Liverpool por el que se ha interesado el equipo alemán. Antes han venido los Nico Williams, los Rafael Leao, los Barcola, los Mitoma, los Gakpo, etc. Con informaciones de un lado, con informaciones de otro, pero todos han estado o han sonado o han interesado en al menos un momento al Bayern. El último, como decía, es Luis Díaz, que es cierto que según Fabrizio no parece que esté tan cercana la cosa al Bayern. Lo que sabíamos de semanas previas es que el Liverpool le había dicho al Barça y al Bayern que no estaba a la venta y eso había sido antes de la trágica desgracia que pasó con Diogo Jota, que evidentemente queda a un lado todo lo deportivo, pero si ya antes del fallecimiento del exfutbolista de Liverpool era difícil que el Liverpool dejara salir a Luis Díaz, a no ser que fuera por mucho dinero, yo creo que ahora que además han sufrido esa trágica pérdida, muy dolidos en lo institucional como club y también, evidentemente, en lo deportivo, me parece todavía más complicado que el Liverpool deje salir a Luis Díaz, a no ser que sea por muchísimo dinero. Es cierto que Luis Díaz, con su comportamiento en los últimos días o semanas o meses, no ha ayudado, pero bueno, de eso hablaremos en el vídeo de hoy. Porque el vídeo de hoy es un análisis sobre si el Bayern debe fichar o no al futbolista del Liverpool, al extremo izquierdo, de 28 años, si no recuerdo mal, y motivos para ficharlo y motivos para no ficharlo. Si acaba sucediendo, lo analizaremos con más profundidad. Ya os aviso que este es un vídeo no superficial, no por encima, pero dando unas pinceladas más de cada uno de los aspectos positivos y los aspectos negativos o en contra para hacer esta operación. Vamos a empezar con los positivos, porque ya sabéis que siempre me gusta más ser positivo que negativo, aunque yo sé que a vosotros os gusta más ser negativo que positivo, o sea que si quieres ver la parte negativa, pues puedes saltar al final del vídeo sin ningún tipo de problema. En cuanto a lo positivo, el primer punto para ficharlo es que posiblemente está en el mejor momento de su carrera. Viene de marcar 17 goles, 5 asistencias entre todas las competiciones la temporada pasada, de 13 goles, 5 asistencias la temporada anterior, es decir, 2 años con al menos 15 goles o más de 15 goles generados entre todas las competiciones. Además, 2 años seguidos jugando más de 3.300 minutos, sus 2 años seguidos sin problemas de lesiones, después de una 22-23 muy marcada en la que apenas pudo jugar 1.300 minutos, pero es que además demostrando que ha dado un paso adelante en la finalización, en la llegada al área rival, en tomar la decisión correcta en 3/4 y en ser un jugador capaz de afectar a los partidos. Al menos es lo que hemos visto en el Luis Díaz del buen tramo final de temporada de este curso y de la temporada anterior. Que eso luego sea trasladable a una regularidad con varios años es otra cosa, pero está en el mejor momento de su carrera, además también tirando del carro, de la selección. A eso se le suma que en el Liverpool ha demostrado una grandísima versatilidad, porque es cierto que su posición principal es el extremo izquierdo, lo estáis viendo ahora mismo en pantalla, como ha jugado 123 partidos de extremo izquierdo, es cierto que apenas 16 de delantero centro, 6 de extremo derecho y 1 interior izquierdo, pero creo que Transfermarkt no acaba de pillar el hecho de que ha habido partidos en los que a priori jugaba por izquierda, pero en muchas circunstancias acababa por dentro porque había una sustitución, ¿no? Sustituían a Darwin, por ejemplo, o al propio, descanse en paz, Diogo Jota, o a Cody Gakpo cuando jugaba por el centro, lo sustituían y era Luis Díaz el que jugaba la segunda parte por dentro. Y eso le da una variedad táctica muy grande al equipo de Vincent
Company. Luego hay otro aspecto también positivo o aspecto para considerar el posible fichaje del futbolista de Liverpool, que es el aspecto del marketing, porque evidentemente te da una mayor visibilidad en el mercado LATAM al tener a uno de los mejores jugadores del continente suramericano en el equipo. Al tener a Luis Díaz, tienes a uno de los mejores jugadores de la CONMEBOL en tu equipo y por tanto pues tienes más visibilidad posiblemente en el mercado hispanohablante. Es algo que no os voy a engañar, también me vendría bien a mí y al canal posiblemente, aunque habría que ver cómo sale en el aspecto deportivo, pero es algo que estoy seguro de que no es una pieza fundamental o un aspecto fundamental para tomar la decisión, pero que los de marketing posiblemente digan, mira, con Luis Díaz podemos entrar mucho mejor en el aspecto y en el mercado hispanohablante o al menos sudamericano. Luego hay un punto extra, que es que, según la información que tenemos desde Alemania, quiere fichar por el Bayern, no estaría dispuesto a fichar por el Bayern, porque una cosa que se ha encontrado el Bayern en últimos tiempos es que hay jugadores que podrían estar dispuestos a fichar por el Bayern siempre y cuando se les cayera su primera opción, o estaban discutiéndose con otra, ¿no? El caso de Desiré Doué la temporada pasada, eligiendo entre PSG y Bayern, al final acabó escogiendo PSG porque le llamaba mucho más el jugar en su país y jugar con compañeros de selección. Nico Williams, entre Barça y Bayern, parecía que tendía mucho más a fichar por el Barça. Finalmente ha acabado decidiendo renovar por el Athletic, también como creo que es el futbolista mejor pagado de la historia del equipo vasco, pero bueno, una decisión que sorprendió a muchos, pero que va en contra también de fichar por el Bayern, ¿no? Entre jugar en el Bayern, uno de los mejores equipos de Europa, jugar en el Barça, uno de los mejores equipos de Europa, y compañeros de selección, o jugar en el Athletic, me quedo en el Athletic. Bueno, pues también es una declaración de intenciones y es algo que le está pasando al Bayern. Y con Luis Díaz parece que puede pasar algo distinto, porque según Bild, lo decíamos, la noticia de esta mañana, de este inicio de semana, es que Luis Díaz parece que ha llegado a un acuerdo, al menos su entorno ha llegado a un acuerdo con el Bayern para un posible acuerdo económico de salario, más bonus y demás. Es decir, que el Bayern ha hablado con Luis Díaz, se ha asegurado esta vez que Luis Díaz quiera fichar por el Bayern y ahora ya intentará ver si puede negociar o no con el equipo red. Es una cosa importante porque es algo que, como decía, le ha faltado en casos anteriores. Y por continuar, hay un aspecto que decía antes, está ahí, hay algo de Luis Díaz que no ha acabado de encajar por su comportamiento en últimas, he dicho días, semanas, meses. Eso de semanas, meses se refiere a la renovación o a la negociación de la renovación de su contrato con el Liverpool, porque aparentemente está negociando la renovación. Según Pipe Sierra, periodista colombiano, el interés del Liverpool por renovar esto es de hace una semana y media. El interés del Liverpool por renovar el contrato de Lucho parece que ha bajado mucho. Él decía desaparecido, yo no creo que desaparecido, pero posiblemente haya bajado bastante, que no está garantizada su continuidad en el Liverpool y que Luis Díaz y además su entorno no estaban contentos con cómo lo estaba llevando el Liverpool. Según la prensa inglesa, cobra unos 3 millones al año. Según Capology, que es lo más cercano que tenemos a poder saber los salarios de los futbolistas, está en unos 2,8 millones de libras anuales, lo cual implica pues unos 3,5 millones de euros anuales. Incluso, ¿por qué digo que el salario puede ser un punto positivo? Porque incluso si le triplicas el sueldo, volviéndote absolutamente loco, yo no sé lo que hizo la gente de Luis Díaz al negociar este acuerdo, pero claramente no sale ganando. Si triplicas el sueldo de Luis Díaz, sería unos 10 millones de euros que le colocaría en la parte baja de la escala salarial del Bayern y que le permitiría hacer una apuesta para mejorar la plantilla a futuro, o al menos a medio plazo y corto plazo, sin tampoco desajustar mucho el balance de gastos, porque una cosa que quería hacer el Bayern era reducir el gasto en salario. Se van varios futbolistas, hablaremos pronto de cuál sería mi plan para reconstruir al Bayern después de todos los problemas que han tenido, la lesión de Musiala y demás. Pues con Luis Díaz tendrías una pieza que te aportaría a nivel deportivo y que no te sangraría mucho a nivel económico. Es cierto que luego pues Luis Díaz vea lo que le han ofrecido a los que han renovado o lo que le han ofrecido a Nico Williams y él diga, pues yo también quiero 20 millones brutos. Pues eso puede pasar, pero incluso triplicándole el sueldo, según lo que sabemos ahora de información que tenemos a la mano de Luis Díaz, estaría en la parte media-baja de los salarios del Bayern, creo que incluso menos que Michael Olise. Estos son los aspectos positivos, los aspectos que te hacen pensar que puede ser una buena idea. Evidentemente luego también está el que encaja perfectamente en la banda izquierda del Bayern, porque es un jugador que se asocia muy bien con sus compañeros, que lee muy bien lo que hacen los rivales y también los movimientos sin balón que hacen los compañeros de ataque y que pueda aparecer en esa parte. Para los aspectos negativos, decíamos que está en el mejor momento de su carrera. A mí un aspecto negativo principal es que no son cifras brutales.
Y es cierto que hay jugadores que por el contexto quizá no estaban en un equipo muy dominante y han llegado luego al Bayern y lo han hecho muy bien. El ejemplo, Michael Olise. Michael Olise estaba haciendo añazos tremendos en el Crystal Palace, pero tampoco estaba haciendo, pues yo creo que las cifras que ha hecho este año, el nivel de volumen a nivel por partido, de 20 goles, 20 asistencias prácticamente. Luis Díaz está en un equipo que viene de ganar y arrasar en la Premier League, como ha sido el Liverpool, y que ha llegado a final de la Copa de la Liga y que ha llegado, también se ha quedado, es cierto, por el camino, pero ha llegado, ha dominado, ha sido el campeón de la fase de Liga de la Champions League y aún así tampoco ha hecho unas cifras espectaculares. Son 17 goles, 5 asistencias, son 22 goles generados en 3.300 minutos. Además teniendo a un lanzador brutal como es Mohamed Salah, teniendo a Alexis McAllister, teniendo a Dominic Szoboszlai, es decir, teniendo una estructura de equipo hecha para que él pudiera marcar muchos goles. De hecho, yo creo que Mo Salah no acaba con más asistencias la temporada pasada, la 24-25, porque Luis Díaz falla alguna ocasión bastante clara en el tramo final de temporada, sobre todo, pero bueno, es una contra que en el mejor momento de su carrera está haciendo cifras medianamente normales o decentes, tampoco son malas, pero son medianamente normales, ¿no? Para un futbolista que podría costar lo que podría costar, porque ahora lo comentaremos, quizá te esperas mucho más. Este es el primer contra que yo veo así más claramente. Luego está un tema claro que es la edad. Luis Díaz es 6 meses más joven que Kingsley Coman y un año más joven que Leroy Sané. Dos jugadores a los que Bayern quiere sustituir con alguien de futuro, con alguien a largo plazo. Claro, Luis Díaz tiene 28 años. La temporada que entra, la 25-26, cumplirá 29. Si tú quieres fichar a alguien de futuro, es cierto que hay muchos jugadores que llegan más tarde a la élite y que luego están más años. Pero, y que lo hemos visto, Rafinha, Guirassy, son casos de jugadores que explotan tarde. El propio Luis Díaz también lo puede ser. Pero te la estás arriesgando pagando muchísimo dinero por un jugador por el que luego posiblemente no tengas valor de reventa, porque esto es una cosa importante. Ya la comenté con Joao Palhinha. Con Joao Palhinha, o sea, Luis Díaz, si pagan lo que pide el Liverpool por él, sería el segundo fichaje más caro de la historia del club, si no me equivoco, empatado con Lucas Hernández. Lucas Hernández llegó muy joven y Harry Kane llegó ya pasada la edad de Luis Díaz, pero claro, siendo Harry Kane el segundo mejor delantero en goles de la historia de la Premier League, y si hubiera seguido en la Premier habría batido facilísimamente el récord de Alan Shearer y para mí uno de los 5 o 10 mejores delanteros del siglo XXI, sin lugar a dudas. Claro, Luis Díaz no es eso. Entonces, la edad y el valor de reventa es importante porque, por ejemplo, Sadio Mané. Sadio Mané tenía poco valor de reventa, pero Sadio Mané se pagaron 33-34 millones de euros por él. Luego llegó a Arabia Saudí y te pagó entre 25 y 30. Oye, valor de reventa, no ganaste dinero, pero a nivel de amortización tampoco lo perdiste. Si ahora pagas lo que se dice que quieren pagar por él, el valor de reventa es muy difícil, porque aunque la pete y aunque se convierta en un jugador de 20 goles, 20 asistencias por temporada, nadie va a pagarte, pues si pides 80, 70 y si pides 70, 60, porque es un jugador bastante mayor ya. Este es un punto importante, ¿vale? A nivel también de negocios, porque el fútbol es un deporte, pero en estos niveles de élite también es un negocio. Y aquí vamos al siguiente punto, que es el precio. Según se ha dicho, el Liverpool va a pedir 80 millones de euros por Luis Díaz. Tiene contrato hasta 2027, está interesado el Barça y el Al Nassr también, y parece que el Al Nassr podría encantado pagar esos 80 millones de euros por Luis Díaz. Y teniendo en cuenta que sí, te ahorras dinero con los salarios, porque pasas a pagar 10 millones de euros, pongamos, ¿vale? Que le triplicas el sueldo y empieza a cobrar 11, por redondear. 11 millones de euros al año. Si pagas 80 millones de euros y te haces un contrato de 4 años, ¿vale? Para tampoco atarte mucho las manos a nivel salarial, amortizas al año 31 millones de euros. Más impuestos. ¿Es Luis Díaz un jugador de 31 millones de euros al año? Entre el traspaso y el salario. Yo no lo sé. No lo sé. Quizás si hubiera hecho el nivel que ha dado hace 2 años podría serlo. Yo creo que ahora ya no está en ese punto de su carrera. Esto además, pagarle tanto dinero al Liverpool le permitiría hacerle un apaño económico al Liverpool, porque si el Liverpool está interesado en Rodrigo
o está interesado en Malik Fofana, o está interesado en jugadores que interesan al Bayern, y coge el Bayern y le paga 80 millones al Liverpool, y el Liverpool coge esos 80 millones y se los pone al equipo o al jugador por el que estaba interesado el Bayern, ¿por qué no has cogido tú esos 80 millones y se los has puesto ahí y en el camino has reforzado a un rival directo por la Champions? Porque además, si le das 80 millones, estarías haciendo de cierta forma que Florian Wirtz solo le costara al Liverpool 70 millones de euros. Con lo cual, te han quitado a un jugador, te podrían quitar a otro como Malik Fofana o Rodrigo, y por el camino tú les vas a dar 80 millones y les vas a dar una solución económica para que puedan liberarse de un problema que empezaba a encallarse, como es la situación de Luis Díaz con su contrato, sus problemas fuera del terreno de juego que ahora comentaremos, y demás. Entonces, bueno, esto también me parece un contra. Y ahora ya para acabar, vamos al aspecto más, no sé si es nimio, si es liviano, si es más chorra, pero que también tiene un punto clave. El Bayern es una familia, ¿vale? El Mía San Mía siempre se ha dicho que es una familia, que es este sentimiento de pertenencia a un club, una unidad, ante todo. Tener una figura que tenga una personalidad muy marcada y que quizá pueda ser algo disruptiva, puede ser un problema. ¿A qué me refiero con esto? Yo no tengo toda la información, pero lo último que se sabe es que mientras estaba siendo el funeral de Diogo Jota, Luis Díaz no estaba presente. No le culpo que no estuviera presente porque creo que no puede exigírsele a una persona que vive en la otra punta del mundo estar allí presente, ¿vale? Y además la gente tiene sus motivos para acudir o no. También pasa con Cristiano Ronaldo y demás, es decir, puedes de cierta forma o no, oye, no quiero, pues en el caso de Cristiano no quería, según el Daily Mail o el Mirror, no quería quitarle los focos a lo que verdaderamente importaba ese día. Pues en el caso de Luis Díaz podría ser perfectamente, oye, no quiero estar, no llevo bien los funerales y los entierros, y eso es algo completamente respetable. El gran problema es que mientras estaba haciendo todo eso, se le ha visto con influencers, streamers, riéndose, casi como si no hubiera pasado nada. Insisto, no tengo toda la información, no tengo todo el contexto, pero por lo que se ve, eso no ha sentado nada bien en la afición del Liverpool y no ha sentado nada bien en general en la afición del fútbol inglés. Esto se suma a todo el tema de la renovación de su contrato, que ahí yo creo que sí tiene algo de razón Luis Díaz, porque el primero en liarla yo creo que fue su agente por negociar un salario tan bajo con el Liverpool, pero sí que creo que podría haber habido un gesto del Liverpool de ofrecer algo más en estos últimos 4 años para renovar y para subirle el sueldo por su rendimiento y por los beneficios deportivos que le ha dado Luis Díaz y por lo que han conseguido en el campo. Pero luego también se suma la figura de su padre, que es una figura que llama un poco la atención de más y que es muy efusiva y que me parece que es un aspecto a considerar teniendo en cuenta lo que cuida el Bayern, el aspecto familiar, el ambiente, el ecosistema de grupo y de institución que tanto tiempo y tanto dinero les ha conseguido construir. Entonces, bueno, creo que es un aspecto a tener en cuenta. Habiendo dicho todo esto, habiendo dicho los pros, habiendo dicho los contras, si al final el fichaje acaba sucediéndose, lo analizaremos más en un aspecto deportivo de qué le aporta al Bayern en concreto, qué busca el Bayern, cómo se puede complementar con Kane, Musiala cuando vuelva, Olise, Alphonso Davies en su banda y demás. Pero ahora mismo, así, por concluir, por 80 millones yo no lo fichaba. No me parece un jugador por el que valga la pena pagar 31 millones de euros. Entre lo que le debes pagar amortizar al menos 31 millones de euros al año. No me lo parece. Y creo que hay otras opciones en el mercado interesantes. Y si no hay otras opciones en el mercado, no necesitas fichar un jugador tan caro a prisas, que además de cierta forma le haces un apaño y le quitas un problema a un club rival por la Champions. Y cuando podrías ir simplemente, oye, este año no se nos va a dar, vamos a fichar un perfil joven a futuro que vaya teniendo su entrada y peleando con la posición con Kingsley Coman, y si el año que viene necesitamos fichar, pues no nos habremos gastado 80 millones en Luis Díaz y nos podremos gastar 70 millones en un central de nivel para dar un siguiente paso, o un centrocampista, o un lateral derecho, o un portero, o otro delantero centro en lugar de que quieras vender a Harry Kane. Si es menos dinero, sí me parecería una buena operación. Pero claro, entiendo que el Liverpool no te va a vender a Luis Díaz por 50 millones de euros. Por 50 millones de euros me parecería una operación perfecta, prácticamente.
pero 80 millones de euros es mucho más dinero y creo que el Bayern no debería fichar a Luis Díaz. Ese es mi diagnóstico final, siempre y cuando sean por esos 80 millones de euros. Dejadme vosotros en comentarios cómo veis la situación, si fuerais el Bayern le ficharíais, si fuerais el Barça le ficharíais y a dónde creéis que encaja mejor Luis Díaz. Muchas gracias por estar al otro lado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.